noches, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Mi nombre es Mabel Huertas y esta noche pues se ha anunciado que el ministro de Salud dará una conferencia de prensa para informar los resultados de la reunión que ha tenido con diferentes autoridades y en la que se aborde la probable tercera ola y algunas medidas restrictivas. Nosotros estamos atentos a ello, pero con quien vamos a conversar en este momento es con el congresista Alejandro Muñante. Él es vocero alterno de Renovación Popular e integrante de la Comisión de Salud del Congreso de la República. Congresista Muñante, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, usted ha sido parte de esta reunión. Esta conferencia de prensa es para anunciar entonces que estamos de manera oficial en una tercera ola. Efectivamente, el ministro de Salud anunció ante la Comisión COVID, con la que nos reunimos de manera virtual, que ya estamos iniciando la tercera ola en nuestro país y que esto va a ser anunciado formalmente por él en una conferencia de prensa donde dará también los detalles de las medidas que se van a adoptar, ¿no?, con respecto al inicio de esta tercera ola. Y es que estaba cantado a voces, ¿no? Todos sabíamos que la tercera ola era inminente, no sabíamos cuándo, parece ser que se había atrasado bastante, porque incluso se hablaba de septiembre, octubre del año pasado. Sin embargo, ya formalmente hemos iniciado esta ola y va a, digamos, ser responsabilidad de todos nosotros que las consecuencias de esta nueva ola no sean tan nefastas como ha ocurrido antes en nuestro país. ¿Qué criterios se han evaluado para tomar esta decisión? Bueno, la alta tasa de contagio se nos ha revelado, ¿no?, de que ha habido muchísimos contagios en nuestro país en las últimas semanas, ¿no? Se hablaba de 11.760 casos en la penúltima semana y en la última semana 14.688 casos, ¿no? Esto ya evidencia una ola prácticamente que ya ha iniciado formalmente en nuestro país y que tiene además en el Congreso a sus principales víctimas, ¿no? Recordemos que como nunca antes hay congresistas que se han contagiado, hoy en día son 8 los congresistas contagiados, y también tengo conocimiento de que han habido más de 50 trabajadores del Congreso que también han contraído la enfermedad. Gracias a Dios, el reporte que tenemos hasta este momento es que son leves, ¿no? Sí. Incluso hay congresistas que ya se han recuperado, y creo que esta va a ser la naturaleza de esta nueva ola, ¿no? Una ola de contagios, pero esperemos que no se repercuta en muertes de nuestros compatriotas. Ahora que usted menciona la cantidad de congresistas contagiados, Sigrid Bazán, también Guillermo Bermejo, luego Gladys Echaíz, ahora sabemos que el congresista Nano Guerra García y la congresista Amurús. Sin embargo, los plenos siguen siendo presenciales, se ha ampliado la legislatura. No solamente están poniéndose en riesgo los congresistas, sino, como usted bien señala, los trabajadores del Congreso de la República. ¿Usted cree que luego del anuncio del ministro Ceballos, la presidenta del Congreso y la mesa directiva deberían también determinar la vuelta al trabajo virtual, al trabajo remoto? Yo creo que sería una medida bastante oportuna y necesaria además, ¿no? Yo el día de hoy en la Comisión de Salud, del cual también soy miembro titular, le solicité al presidente de la comisión, ¿no?, que solicite a nombre de la comisión a la presidenta del Congreso, ¿no?, que le haga llegar una solicitud o recomendación para que al menos este mes, ¿no?, volvamos enteramente a la virtualidad. Yo creo que es posible, tanto el pleno como las sesiones, las comisiones pueden darse de manera virtual. El día de hoy hemos tenido 3 o 4 sesiones virtuales, no hace mayor diferencia. Aquí creo que tenemos que anteponer la salud de los congresistas y del personal del Congreso, al menos por este mes, ¿no?, porque ya nos ha demostrado esta nueva variante en los lugares donde se ha presentado picos bastante altos de contagios, pero así como ha crecido, también ha decrecido rápidamente, ¿no? Entonces yo creo que si nos ponemos conscientes todos y si este mes guardamos la virtualidad,
yo creo que podremos apaciguar bastante los contagios y las consecuencias de esta nueva ola. En el análisis que se acaba de hacer en esta reunión, también se ha hablado sobre los recursos con los que cuenta el sistema de salud para recibir a los futuros pacientes en esta tercera ola. Sí, se ha anunciado, por ejemplo, la ampliación de las camas UCI, ¿no? Se ha hablado de ampliar la disponibilidad hasta 3.745 camas, ¿no? Se ha priorizado también la adquisición para implementar 600 camas UCI adicionales, ¿no? De las 300 camas que llegarán en los próximos días y las otras 300 en el mes de febrero. También se ha dispuesto, por ejemplo, la contratación de personal médico, ¿no? Es importante. Si me permite, quisiera subrayar eso porque precisamente lo que el presidente, por ejemplo, de la Federación Médica estaba reclamando, solicitando, era que no habían suficientes médicos especializados. Hay una brecha, ¿no? importante, sí. Hay una brecha importante que se necesita subsanar. También se ha hablado de la capacitación de médicos generales para que puedan atender, ¿no?, en casos intensivos de COVID. También desde el Congreso estamos impulsando que se reglamente, ¿no?, se legisle sobre la doble percepción a los médicos intensivistas, ¿no? Yo creo que en esta tercera ola necesitamos liberar en ese sentido el trabajo de estos médicos intensivistas para que puedan prestar sus servicios tanto en los hospitales del MINSA como los de salud. Recordemos que eso no se podía hacer, estaban sujetos muchos de ellos a sanciones. Yo creo que en estos momentos es necesario en todo caso darles las herramientas legales como para que puedan hacerlo. Esta es una preocupación del Congreso y que también es compartida por el propio ministro de Salud. Se ha hablado también de la compra masiva de pruebas moleculares y era lo que es importante poder eso. Se necesita que estos locales, ¿no?, donde se ha aperturado las pruebas moleculares de manera gratuita, esto se tiene que duplicar, se tiene que triplicar. Es necesario que la población sepa que ha adquirido la enfermedad y que por tanto debe pues guardar una cuarentena, ¿no? Sabemos que la variante Omicron tal vez es una variante muy leve y eso podría tal vez confundir a muchos, ¿no? Y se podría propagar el contagio. Entonces es necesario que ante los primeros síntomas, ¿no?, la población pueda tomarse rápidamente la prueba y de esa manera pues guardar la cuarentena correspondiente. ¿Qué medidas restrictivas se han discutido en esta mesa de trabajo, en esta reunión? ¿Cuarentenas? No, se nos planteó el tema, por ejemplo, de la reducción de aforos. O sea, deslizó varias ideas que lo va a tener que detallar el ministro. Recordemos que estas medidas van a ser resultado de la emisión de la alerta epidemiológica a cargo del Centro Nacional de Epidemiología y Prevención de Enfermedades, ¿no es cierto? Ellos son los que emiten esta alerta epidemiológica y es después ya el Ministerio de Salud junto con la PCM los que decretan finalmente las nuevas restricciones. Se nos comunicó sobre la reducción de aforos. Me imagino que se tomarán otras medidas según pues el nivel que estemos, ¿no? Recordemos que en un nivel muy alto o extremo se restringen muchos los aforos. Yo creo que eso van a ser las medidas. No se habló de una cuarentena. Sí. Yo creo que no sería viable tampoco una cuarentena en este momento de reactivación económica, pero sí pues alentar a la población a cuidarse, ¿no? ¿Y se discutió algo? Si me permite, congresista, se discutió la posibilidad de postergar el retorno a clases o más bien de trabajar para garantizar el retorno seguro en marzo. No se ha hablado sobre ese tema. Yo creo que también sería prematuro emitir un comunicado al respecto en ese sentido, porque si la variante, por ejemplo, logra, digamos, tener importancia en nuestro país y si es que esto baja rápidamente, yo creo que para marzo o abril ya estaríamos listos para volver a clases de manera presencial. Entonces, en estos momentos no sería prudente emitir un comunicado al respecto, por eso es que tampoco se ha tratado. Pero sí es una posibilidad que se estudie, evidentemente, para ver cómo es que se comporta esta nueva ola en nuestro país. Congresista Muñante, usted hace poco se opuso a que el Estado obligue a los ciudadanos a presentar su carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados, pero no puede negar que esta medida ha sido exitosa. Desde que se implantó, las personas, muchas, se han volcado a los vacunatorios para colocarse su vacuna y también han tomado conciencia de la importancia de la dosis de refuerzo.
Mire, yo voy a siempre cuestionar aquellas medidas que no tienen un fundamento constitucional, como esta disposición, ¿no es cierto? Yo lo que he cuestionado no ha sido tanto la efectividad de la vacuna, sino la forma y moda como se ha De procedido acuerdo. con este tema de la vacunación. Ahora, esta variante Omicron nos está demostrando que los contagios pueden darse de vacunados como no vacunados. Yo he solicitado además que se solicite la prueba PCR, porque esa es la herramienta efectiva, digamos, que tenemos para poder demostrar que una persona no está contagiada y por ende no va a contagiar. Sin embargo, eso no se ha tomado en cuenta aún por las autoridades del Ministerio O de sea, Salud. Así usted que mientras insiste, esto no se complemente, no va a haber una medida efectiva para evitar sí, los contagios. usted insiste que más que el carnet de vacunación debería presentarse una prueba de PCR, pero usted sabe que las pruebas de PCR demoran 4 o 5 días, ¿no? Para ser entregados Justamente los esa fue una de resultados. las... Sí, justamente esa fue una de las observaciones que también le hice al ministro de Salud el día de hoy, para que se implemente una red pública, ¿no?, de laboratorios que puedan otorgar con mayor rapidez los resultados de las pruebas moleculares. No puede ser que se demoren 4 o 5 días. Eso en una tercera ola pues no es posible. Se puede implementar una red pública, ¿no? Se nos ha informado que al día de hoy tenemos algo de 120 laboratorios, pero no es suficiente, ¿no? Porque se demoran varios días y esta variante pues no te da tregua. Entonces yo creo que ahí también el Ministerio de Salud tiene un trabajo arduo que hacer e implementar esta red de laboratorios para una respuesta mucho más rápida de la enfermedad. Congresista Muñante, le agradezco mucho por estos minutos. Estamos a la espera entonces de la conferencia de prensa encabezada por el Ministerio de Salud. Hacemos una pausa muy breve y volvemos con más en Las Cosas Como Son.